Buenas noches. Vamos a empezar el noveno webinar. Espero todos se encuentren muy bien y cuidándose mucho en casa. Hoy vamos a tener un panel muy interesante donde vamos a hablar sobre las alternativas de inversión en renta fija y el impacto del COVID-19. Los invitados, el día de hoy voy a pasar a presentarlos a mayor detalle después, es Carla Cano, Head de Private Debt de Compass, y Alonso Alcorta, Head de Credit Research en Seminario. Como es importante, estos webinars que venimos haciendo es con carácter 100% educativo, no tiene ningún fin de dar ninguna recomendación de compra ni de venta sobre ningún activo y o producto. Ya entrando entonces a lo que conversaremos el día de hoy, como mencioné, es nuestro noveno webinar educativo abierto para todo público, y en esta ocasión tengo el agrado de compartirlo con dos grandes profesionales y al mismo tiempo muy amigos míos. Antes de presentarlos formalmente, voy a hacer un repaso sobre la agenda que vamos a hablar el día de hoy. Como primer punto, conversaremos sobre las alternativas de inversión en renta fija tradicional. El segundo punto, las alternativas de inversión en renta fija no tradicional. Tercer punto, situación de los mercados corporativos y el impacto crediticio a raíz del COVID-19. Luego hablaremos de las principales variables para analizar el riesgo crediticio de una compañía. Quinto, la evaluación de las políticas fiscales de la región y los programas de apoyo en el Perú. Y finalmente dejaremos un espacio para preguntas y respuestas del público o de mi parte. Entonces paso a presentar primero a Carla Cano, una amiga mía muy cercana y de hecho hemos trabajado juntos durante un buen tiempo en AFP Habitat. La mayor parte de la experiencia profesional de Carla es analizando y gestionando portafolios de instrumentos de renta fija, pasando una revisión desde los más tradicionales hasta los más exóticos. Ha trabajado en diversas empresas del grupo Credit Corp, luego en AFP Habitat y finalmente en Compass, Perú, la SAFI. Ahí hoy día tiene el cargo de Head de Créditos Privados. Carlita, te doy el pase para que te conozcan. Gracias, Steve. Bueno, gracias a todos también por su tiempo. De hecho, este seminario va a estar bastante interesante por los topics que vamos a tocar y por la coyuntura también. De hecho, como bien comenta Steve, tengo más de 10 años de experiencia profesional en inversiones, iniciando como obviamente desde analista hasta portfolio manager y luego, ahora lidero toda la estrategia de crédito Perú. Dentro de la estrategia de crédito privado, básicamente. He estado en AFPs, en compañías de seguros, gestionando portafolios y ahora hago desde el sourcing de deals, que es un poco más un perfil también comercial, y obviamente la ejecución de los créditos en sí, que luego vamos a conversar un poquito más de la diferencia entre renta fija tradicional y no tradicional, pero hay todo un procedimiento bastante más complejo en esta estrategia, ¿no? Entonces, estoy desde la parte comercial hasta la ejecución y finalmente gestión del portafolio de esta clase de activos en Compass. Buenísimo, gracias Carlita. Y el otro invitado, que también es muy amigo mío, es Alonso Alcorta. La carrera profesional de Alonso ha estado en realidad siempre en el grupo Seminario. Su rol ha sido fundamental en la compañía porque él ha desarrollado básicamente la cobertura de análisis de compañías latinoamericanas que emiten deuda internacional. Hoy en día se desempeña como jefe de todo el área de research crediticio en Seminario SAP. Alonso, te doy el pase para que te presentes. Hola, ¿qué tal, Steve? Y gracias por la invitación, gracias por el panel. Hola, Carla, ¿cómo estás? Artur. Bueno, básicamente, como comenta Steve, yo trabajo y lidero el equipo de renta fija, de análisis de renta fija en Seminario, que nosotros nos dedicamos a todo lo que es la cobertura de distintos emisores, en particular corporativos a nivel regional,
nos metemos a cubrir nombres en Perú, Colombia, Chile, México, Centroamérica, etcétera, en un enfoque bastante top-down. Hacemos una selección de estos nombres y emitimos recomendaciones de estos papeles para nuestros clientes que pueden tener carácter natural o carácter institucional, ¿no? Un poco lo que hemos hecho en seminario, digamos, es a lo largo de los años incrementar la base de clientes, pero muy enfocados y sobre la base siempre de un análisis crediticio que nos permitía llegar a nueva gente con recomendaciones y agregarles valor agregado por ese lado, ¿no? Excelente, gracias Alonso y gracias Carla por sus palabras iniciales. Como ven, en realidad tenemos dos grandes profesionales con mucha experiencia en el ámbito de renta fija, que básicamente la experiencia profesional dentro de inversiones en renta fija es hacer mucho análisis crediticio. Entonces, comenzamos la agenda con la primera pregunta y esta pregunta se la quiero dedicar a Alonso. Alonso, ¿qué alternativas de inversión en renta fija existen en el lado tradicional? Perfecto. Bueno, en realidad por el lado de renta fija tradicional me gustaría siempre hacer una distinción. Yo siempre parto sobre todo desde el punto de vista de qué analizas. Puedes analizar o puedes invertir en países o puedes invertir en compañías, ¿no? Tú puedes hacer inversiones en soberanos o inversiones en bonos corporativos, ¿no? Dentro de estas dos categorías, finalmente tú tienes una amplia gama de riesgos, opciones de riesgo. Tú puedes optar por papeles que pueden ser denominados grado de inversión de acuerdo a su calificación crediticia o papeles de un carácter más especulativo que llamaremos high yield, ¿no? Estas distinciones, y esto aplica independientemente de si tú quieres invertir a nivel local o doméstico en los mercados locales o a nivel offshore, ¿no? A nivel más internacional, donde tienes acceso a una gama de emisores más variada, ¿no? Lo importante es que siempre que escojas estés consciente de las perspectivas o lo que tú buscas en cuanto a riesgo, retorno, liquidez, horizonte de tiempo de inversión, implicancias tributarias, implicancias legales y circunstancias únicas que muevan la decisión de inversión en este tipo de activos, ¿no? Pero básicamente yo creo que esa es la mejor manera de segmentarlo. Corporativo, soberano, ¿no? Y obviamente una gran gama de riesgo dentro de estas alternativas, ¿no? No, buenísimo, sí, queda claro. O sea, al final lo que viene a ser la renta fija tradicional es todo tipo de bonos, ¿no? Básicamente eso es como se conoce cuando uno quiere tener exposición a recibir un cupón, ¿no? Un cupón que viene a ser la parte fija del rendimiento que uno puede acceder. Y por el otro lado, entonces también ahora te hago la pregunta a ti, Carlita. ¿Qué alternativas de inversión en renta fija existen en el lado no tradicional? Gracias, Steve. Bueno, de hecho, digamos, la principal diferencia, creería, entre renta fija tradicional y no tradicional es básicamente los componentes de liquidez. ¿No? Como bien comentas, la tradicional, estamos hablando básicamente de lo conocido como un bono, normalmente público, y en la parte no tradicional, en realidad estamos hablando más de instrumentos que son muy similares a un préstamo, ¿no? Que pueden ser diferentes tipos como, por ejemplo, del corto plazo, de capital de trabajo, un crédito revolvente, descuento de cuentas por cobrar o cualquier tipo de receivables. Normalmente esta clase de activos el mercado es muy bancarizado, es decir, las alternativas de originación están muy concentradas en la banca, a diferencia de, por ejemplo, la renta fija tradicional, que estamos hablando más de gestores de inversión, de empresas corporativas que salen en el mercado público a emitir bonos, etcétera. Acá un emisor, una empresa corporativa normalmente va a buscar un loan a la banca. Fuera de la banca puedes ir a buscar también esta especie de estructurados, como les comentaba, ya sea de corto plazo, que puede ser capital de trabajo, un revolvente, de mediano plazo, que puede ser también un bono, un préstamo, un loan secured o unsecured, de repente, dependiendo de cómo lo estructures, y un activo que de hecho no está muy desarrollado acá en Perú, pero de hecho es algo que
que está muy desarrollado en los mercados, en los offshores y obviamente en los mercados desarrollados como US, Europa, etc. En realidad hay muchos fondos dentro de private debt que son los denominados asset-backed securities, ¿no? Que estos asset-backed securities es básicamente un conjunto, una cartera de muchos préstamos, de muchas cuentas por cobrar o de muchos préstamos, pero de una manera atomizada, ¿no? Y uno invierte en este vehículo, en este como cascarón que envuelve muchas alternativas de loans, de cuentas por cobrar, etc. Y obviamente está respaldada por ese underlying, ¿no? Por esa cuenta por cobrar o por ese flujo prometido dentro del loan. Obviamente en Perú no tenemos la estrategia o el asset class de private debt muy desarrollado, pero poco a poco en los últimos años hemos venido sacando o implementando o importando esas estrategias del mundo afuera y tratando de encontrar un espacio en este mercado, ¿no? Como te comento, es principalmente bancario, entonces en realidad ahí la originación o la creación de instrumentos es bastante puntual, ¿no? Te puedes poner muy creativo dentro de la renta fija no tradicional. Incluso pueden haber estructuras que hagan el símil de un bono sin tener necesariamente un bono o un loan detrás, sino más bien un conjunto de notas o con derivados y etcétera que te aseguren o te generen ese flujo, que es lo que principalmente recoges dentro de una renta fija, una especie de flujo medianamente previsible por el cupón, ¿no? O por esta promesa de cupones en lo que queda del plazo del instrumento. Pero también puede ser este tipo de notas, que no es necesariamente un bono, sino es una nota con N derivados y N cosas que te hacen el símil de ese flujo como un bono, ¿no? Y de ahí tienes toda la parte de loans que puede ser muy, muy variado. Buenísimo, no, me queda claro. A ver, solo un poco para recapitular este punto que me pareció bastante importante y de hecho como me imagino que la mayoría de los oyentes han notado la complejidad porque hay mucho tecnicismo sobre todo en la parte no tradicional. La parte de renta fija tradicional, como mencionó Alonso, finalmente se traduce en lo que son bonos, ¿no? Bonos de gobierno o de corporativo, y luego igual dentro de esa gama entre gobierno y corporativo tienes lo que es grado de inversión, grado especulativo. Es un poco como que la figura en grande, ¿no? Y la parte no tradicional, como mencionó Carla, es la parte más de un mercado líquido. Son transacciones que pasan por mercados no centralizados. Mercados centralizados vienen a ser bolsas, ¿no? Estas transacciones no pasan por bolsas, son más OTCs, o sea, es más que todo acuerdos privados. Lo otro importante que mencionó Carla es el tema de que la gama de instrumentos en el lado no tradicional es muy amplia, ¿no? Entonces, al ser tan amplia hay mucho espacio para creatividad, hay mucha ingeniería financiera, se puede armar distintas estructuras de créditos privados, ¿no? Desde los créditos con muy alto colateral, como los créditos que no tienen ninguna especie de colateral, que son la deuda mezanine, y podemos hablar mucho más tecnicismo que Carla me imagino que conforme hablemos lo va a ir desarrollando. Y algo más que quería también mencionar en esta parte de renta fija no tradicional es que también existen las estrategias que, como mencionó Carla, que es lo que usan derivados financieros, ¿no? Y básicamente lo que buscan estas estrategias es hacer de forma sintética que el inversionista pueda recibir esta renta fija, este cupón, ¿no? Entonces, una nota estructurada puede ser una nota de renta condicionada que al final, en base a una serie de criterios, te puede pagar X cupones, ¿no? Entonces, esto es como que la figura en general de lo que existe tanto en la renta fija tradicional como no tradicional. Entrando ya al siguiente tema que quiero conversar con ustedes, es la parte y te la voy a dirigir a ti, Alonso, ¿cómo se encuentra el mercado corporativo peruano y latinoamericano? El impacto del COVID, ¿qué implica para el riesgo crediticio de la región? Si nos puedes comentar qué es lo que has visto, qué es lo que has analizado.
Sí, claro. No, y en realidad creo que acá vale la pena hacer un recap para los asistentes. Bueno, el rendimiento de un bono finalmente lo podemos desmenuzar en dos partes. Primero una parte que es el componente libre de riesgo, o por ejemplo la referencia, ¿no? Es básicamente cuánto te rendiría un activo con una estructura finalmente sin riesgo. En este caso, lo usual es usar como referencia, si es que estamos hablando de un bono denominado en dólares, ¿no? Por ejemplo, un tesoro americano, ¿no? Es el componente de la tasa base o la tasa de referencia. Y normalmente, cuando tú tomas cualquier otro activo que tiene un riesgo adicional, finalmente eso se tiene que compensar con una sobretasa, una prima por riesgo o algo que comúnmente se denomina por spread, ¿no? Si tuviera que hacer un breve ejemplo de lo que ha pasado finalmente es, obviamente lo que ha pasado a nivel latinoamericano y a nivel global en general es ante una aversión al riesgo muy fuerte generada por la pandemia, su impacto económico, todas las implicancias que va a tener esto sobre las mismas compañías. Finalmente, si los activos libres de riesgo tenían un rendimiento determinado y este spread era otro rendimiento determinado, lo que hemos visto finalmente es que en la medida que la gente ha ido o ha migrado a activos libres de riesgo, finalmente las tasas que ofrecen estos han empezado a bajar, ¿no? Y lo que hemos visto es que ante la mayor aversión al riesgo, los spreads que empiezan a ofrecer los activos riesgosos crecieron muchísimo. Si tuviera que ejemplificarlo de alguna forma más numérica, ¿no? Si es que un bono te rendía en un momento 4.5%, ¿no? 2% por la base y 2.5% por el spread. Lo que podemos haber visto hoy en día es tener un efecto con una base de, en vez de 2%, 0.75, 0.5% en algún momento, ¿no? Y el spread, que es el componente que finalmente trata de valorizar el riesgo que se tiene al tener una inversión, se amplió muchísimo, ¿no? Si es que al cierre del año pasado era a nivel corporativo, digamos, a nivel de mercados emergentes, podía ser en promedio un 2,5%, pues hemos visto que este spread se amplió hasta un 5, 6, 7%. Entonces, finalmente lo que estaba haciendo esto es pricear o valorizar dentro de todos estos mayores factores de incertidumbre dentro de lo que es el comportamiento, ¿no? En realidad esto pasó y esto se vio muy fuerte en marzo. Desde marzo hacia adelante, marzo-abril, en la medida que empezamos a tener un poco más de novedades en torno a desarrollo de vacunas, de tratamientos, el mercado fue calmándose finalmente, no solo a nivel de acciones como lo vimos, sino también a el spread que se le exige a un papel o a una inversión determinada, ¿no? Entonces las tasas empezaron a bajar finalmente. Sin embargo, todavía estamos, si tuviéramos que compararlo contra el cierre del año pasado, para este compuesto de bonos corporativos que podríamos ver en la región emergente, siguen estando entre 1, 1,5, 2% más arriba de lo que cerró el año pasado, ¿no? En promedio, al menos 1% más rinde. Si algo te rendía 5 ahora, pues para compensar tu riesgo te tiene que rendir 6,5, dados pues los impactos que hemos tenido en la región, ¿no? Y obviamente pues esto todavía tiene que incorporar los riesgos que podemos tener derivados del COVID de posteriores cierres parciales, cierres totales, retrasos, impactos en la actividad económica, impactos a nivel de los países, ¿no? Y cómo estos van a implementar sus políticas para salir adelante. Entonces sí, en general, los activos de riesgo, la deuda latinoamericana, al ser un activo emergente, es considerado un activo de riesgo, sí ha tenido un impacto. De hecho, todo ha sido golpeado con relación al año pasado, y sobre todo lo que tiene el componente más a nivel especulativo, ¿no? O sea, si hablamos de lo que eran las alternativas de renta fija, hablamos de lo que eran las alternativas de grado de inversión y las especulativas. Las grado de inversión finalmente, al ser empresas bien consolidadas, con acceso al crédito, con acceso a liquidez, mal que bien, la gente no tuvo tantos problemas, los inversionistas, digamos, estuvieron un poco más tranquilos con esto, se sentían cómodos tomando en consideración que tenían tasas razonables, y esos activos no fueron tan castigados. Pero sobre todo el componente de lo que es especulativo, ¿no? Que incluye pues bonos corporativos en países como México, Argentina, algunos nombres en Perú, nombres en Colombia, etcétera, sí fueron castigados, ¿no? Y en su mayoría ahora se les está exigiendo aproximadamente entre 1,5 y 1,75% más de lo que se les exigía el cierre del año pasado, ¿no?
Buenísimo, Alonso. Solamente te hago una repregunta muy rápido ahí que te tengo sobre el tema de mercado corporativo. Se habla mucho de una correlación bastante alta entre el desempleo y los ratios de morosidad. A ti, de lo que has visto en el sector financiero dentro de la región y Perú, ¿te genera una preocupación en ese sentido? Sí, no, y de hecho, sí. En su mayoría, lo que se ha visto hasta ahora, ¿no? Que son principalmente balances al cierre del primer trimestre y, digamos, balances avanzados a abril, la mayoría de bancos a nivel, no solo Perú, sino a nivel, digamos, regional, no ha tenido muchos impactos en lo que es la morosidad, pero esto es básicamente debido a la reprogramación de los mismos créditos, ¿no? Si nosotros vemos hoy en día cuál puede ser el impacto o cómo se está viendo hoy en día con los números que han pasado, no lo vamos a notar. Lo que sí vamos a ver es que a nivel de los balances, las utilidades de las instituciones financieras han caído producto de un mucho mayor nivel de provisionamiento en la medida que los bancos guardan reservas o se cubren ante posibles pérdidas crediticias futuras, ¿no? Que obviamente esto es un proceso que va a demorar todavía varios trimestres más en irse mostrando en los balances, ¿no? Finalmente, todavía, en la medida que se reprograma, el crédito te lleva a un nivel mayor de provisionamiento, pero no se está considerando dentro de los créditos morosos. Efectivamente, en México, por ejemplo, que es un ejemplo muy cercano porque el sistema financiero tiene una estructura parecial al peruano, hablamos de que se esperan pues, morosidades entre 1,5 y 2% más altas, ¿no? Y obviamente, pues esto es a nivel general. Si nosotros hacemos el breakdown, finalmente sectores comerciales como sectores comerciales o de consumo, pues finalmente pueden estar viendo incrementos mucho mayores, del índole del 2,5, 3% por lo menos dentro de la cartera, ¿no? Solo para referencia, la morosidad en Perú o en el sistema bordea alrededor del 3%, ¿no? Oscila por ahí y más o menos por ahí se mueve en Chile, México. Colombia tiene un poco más de morosidad a nivel regional, pero por ahora no hemos visto el impacto en los resultados. Lo que estamos viendo es que evidentemente los bancos se están preparando para eso, están provisionando, porque saben que es algo, digamos, innegable e inevitable, ¿no? Buenísimo, no, totalmente de acuerdo y de hecho tiene mucho que ver lo que mencionas, que los bancos se están preparando como consecuencia de lo que vemos que ocurre con la acción de Credit Corp, ¿no? Donde ya el mercado un poco descuenta ese golpe en las utilidades. Pero siguiendo en este tema, eh, Carlita, aprovechando que te tengo a ti acá, según tu experiencia manejando los portafolios de deuda corporativa, ¿cómo diferenciarías el impacto en riesgo crediticio corporativo con respecto a créditos privados? Sí, a ver, nuevamente, claramente ante mayor percepción de riesgo, ¿no? Como bien comenta Alonso, creo que en todo asset class de deuda siempre hay esta idea de tener una referencia base sobre la cual claramente hay un add-in, una tasa adicional o extra, que es el spread, que uno tiene que contemplar, el cual tiene que de cierta manera recoger ese riesgo crediticio implícito de la empresa corporativa o un riesgo soberano del país el cual estemos evaluando. Eso siempre va a existir en cualquier asset class que hablemos de deuda, ¿no? Siempre va a haber la relación directa de a mayor aversión a riesgo, mayor tasa que deberías de exigirle ante obviamente una situación de mayor incertidumbre. En la parte de deuda privada, algo que claramente sucede, a diferencia de la parte pública, es que ese repricing, ¿no? Que comenta Alonso, que obviamente tú lo ves en los mercados públicos y en cualquier bolsa, ¿no? Donde coticen los bonos corporativos, los bonos soberanos, inmediatamente vas a ver un hike, un incremento en el yield, y transacciones que van marcando ese precio, esa tasa al alza y por ende el precio a la baja, recogiendo el riesgo del mercado, la situación, que en este caso esta pandemia ha sido lo que se conoce como un evento de cisne negro, ¿no? Un black swan. Nadie a cierre del año pasado le asignaba una probabilidad mayor al 2% que suceda esta situación. Pero en la renta privada, en la deuda privada, en realidad ese repricing no existe
en esa rapidez, ¿no? Con esa volatilidad, que es lo que se conoce, ¿no? Porque en realidad, nuevamente, al ser una estrategia ilíquida, tú básicamente estos bonos, tú seteas esos préstamos o cualquier estructura que hayamos hecho, normalmente tienes un cupón que lo hiciste al inicio con X perspectiva, y normalmente son estrategias hold to maturity, ¿no? O sea, que te loteas al vencimiento, porque no existe un mercado secundario en sí para la gran mayoría de deuda privada. O sea, sí puede haber una venta de un préstamo, de una deuda mezanine o de la estructura en sí a otro fondo, a la banca, o de la banca a un fondo, pero obviamente hay un descuento importante que se va a realizar para en ese momento hacer el repricing de la estructura, ¿no? Entonces, lo que no vas a ver es que tus portafolios, no vas a ver que inmediatamente los préstamos vuelan, ¿no? Las tasas vuelan de los préstamos, o pasaron de ser 10% a 15, 18%, como lo vimos en los bonos corporativos, sobre todo los especulativos. Porque adicionalmente a ello, todo es mucho más lento en el repricing, y además tienes el principal componente de la liquidez en este mercado. Nuevamente, la liquidez en el mercado de deuda privada es muy bancario, y contraintuitivamente, ¿no? Tú ves en realidad la banca en esta situación o en situaciones similares, sea cual sea el motivo, que luego vamos a contar más adelante, pero hay N programas de soporte a la empresa corporativa, y lo han hecho en todos los países de la región, en absolutamente todos los lugares, que incentivan a los bancos a no hacer ese repricing, o sea, a no pasar de tasas del 10 al 20%, independientemente de que el riesgo percibido es mayor. Entonces, en esta clase de activos tú no puedes multiplicar tus tasas por 2, por 1.5, porque simplemente no se hace el deal, no existe no vas a poder concretar ni ejecutar el deal, porque la banca está para el otro lado. Probablemente están dando tasas incluso más favorables que antes para acompañar en esta situación de crisis, dando N flexibilidades, dando N facilidades de prórroga, de refinanciamiento, etc. Entonces, ese repricing no lo ves mucho en la clase de activos, ¿no? Entonces, esto de cara a portafolio manager, ¿no? Imaginémonos un portafolio donde tienes deuda privada y deuda pública a la vez que manejar, y tener que hacer esa decisión de hacia dónde te vas en esta coyuntura, ¿no? Claramente el carry, que es esta tasa que te pagan los bonos, ¿no? El retorno va a ser mucho mejor compensado en la parte pública, porque inmediatamente hay ese salto en la tasa, versus la deuda privada, que nuevamente tiene la característica de no tiene la volatilidad de la deuda pública, 1, 2, ese repricing no existe, y 3, tienes a la vez una banca que a veces, por N situaciones, puede estar incluso con tasas menores a la pre-crisis, ¿no? Entonces, digamos, en estas coyunturas es donde es muy complicado gestionar y seguir creciendo en estrategias de este tipo. Obviamente hay oportunidades, ¿no? Porque al final también tienes este componente de cara a una empresa, y lo puede estar, y obviamente esto lo leemos en todas las noticias. Claramente hay un debilitamiento de los balances, ¿no? Estás hablando de que las compañías, independientemente si se encontraran en un sector que ha estado parcialmente cerrado o completamente cerrado, en el caso de Perú, o en el caso de Chile, o en el caso de la región, que han tenido periodos de cierres temporales o parciales, igual hay un debilitamiento del balance sheet, ¿no? O sea, estos flujos futuros, o al menos por X meses, se han dejado de percibir. Entonces, hay una necesidad de liquidez. O sea, en la empresa corporativa ha habido un shortage de liquidity, ¿no? O sea, se han quedado sin caja.
probablemente siguen vendiendo, pero todas estas ventas incluso están mucho más con plazos mayores de cobro. Entonces, estos ratios de conversión de caja, que se ven mucho en análisis de crédito, se tienden a ampliar en estas situaciones de crisis, porque tanto los clientes de los que te generan los flujos te van pateando los pagos. Entonces, en este escenario de falta de liquidez, hay oportunidades que se pueden dar en donde, desde la perspectiva que una compañía tiene la necesidad de tener caja hoy para cumplir con N obligaciones, y no necesariamente bancarias, porque claramente la banca les ha dado muchas flexibilidades, sino obligaciones con sus proveedores, obligaciones con sus empleados, puede existir la oportunidad de sí dar préstamos o alguna facilidad revolvente o lo que fuere estructurada ad hoc a la compañía, donde sí puedes obtener este pick-up o este yield que realmente refleja la situación actual, ¿no? Y estar colocando en tasas, y lo he podido hacer, en tasas de 15, 16% en dólares en esta coyuntura, secured, por 3, por 5 años, ¿no? O sea, a préstamos de 3, 5 años. Pero son muy puntuales. Entonces, creo que ahí es importante, nuevamente, en este asset class, que es bastante amplio, hay situaciones particulares que analizar y es todo muy case by case, pero en general claramente hay un debilitamiento transversal de los balances y hay una necesidad de liquidez. Mientras no lo consigan en la banca, puede generar oportunidades. Mientras sea una compañía que siga accediendo a la banca, ahí ya desaparece un poco el mercado atractivo para nosotros, ¿no? Porque prefiero 1000 veces comprar un bono público, líquido, que puedo venderlo y comprarlo en el mismo día, que me renta 15%, 12%, vimos yields de nombres peruanos yéndose a 16, 17% en dólares, que meterme a un préstamo que no me va a necesariamente recoger ese premio por liquidez que debería de recoger el asset class. Pero por estas coyunturas, por estas crisis, por esta volatilidad, no necesariamente se refleja. Buenísimo, Carlita. No, de hecho, coincido con todo lo que has mencionado y tomo la conclusión de ambos y recalco nuevamente cuando hagamos una inversión de lo que es renta fija, es vital el tema de análisis de riesgo crediticio, ¿no? O sea, tanto para la parte corporativa líquida, que es lo que ha hablado Alonso, ¿no? Estos bonos latinoamericanos. La ventaja es que si uno se equivoca en hacer un análisis de repente del riesgo crediticio en un activo tradicional como un bono, finalmente tienes un mercado donde puedes desprenderte de ese riesgo. Y por el otro lado, lo que mencionó Carla, que es lo más importante, es el tema de la iliquidez, hace que tu análisis de riesgo crediticio sea aún mucho más profundo, ¿no? de lo que debería ser, porque al final te estás casando con el riesgo prácticamente hasta el vencimiento, ¿no? Y por eso muchas de las estructuras en el lado de crédito privado tienden a tener alguna especie de colateral detrás, ¿no? Como para un poco tener esa mitigación de ese riesgo al vencimiento. Esto me da en realidad entrada a la siguiente pregunta, que nuevamente comenzamos contigo, Alonso. En un análisis rápido de análisis, valga la redundancia, crediticio, ¿cuáles serían tus principales variables o aspectos que revisarías en una compañía? En tu caso específico, tomando el entorno de compañías que emiten deuda corporativa internacional. Claro, no, y en realidad esto creo que es parte del análisis crediticio, ya sea a nivel privado o a nivel público. Yo creo que es exactamente lo mismo que vemos, solo que como mencionaste, pues yo tengo una salida, Carla no tanto, por ese lado de que tenemos acceso al mercado público y obviamente la liquidez
que yo tengo, pero que Carla puede no tener en la renta fija no tradicional, se valoriza, ¿no? Yo creo que lo que analizamos es básicamente lo mismo. Yo tengo, y dentro de lo que hacemos, por lo menos en el análisis top-down, y lo quiero aterrizar bastante en lo que estamos mirando hoy en día, por ejemplo, en esta coyuntura de COVID, ¿no? Porque finalmente creo que ganan mucha relevancia algunos factores, ¿no? Por ejemplo, el primer factor que viene a mi mente siempre va a ser el factor de la liquidez, ¿no? Disponibilidad de caja, acceso a líneas de banco comprometidas, acceso a financiamiento alternativo, capacidad de vender algún activo valioso relativamente rápido de tal forma en la que monetizas, ¿no? Buscando la capacidad de que, digamos, no te pase lo que le puede pasar a algunas empresas. Hay grandes empresas que finalmente, o buenas ideas de negocio que finalmente quiebran por problemas de liquidez, y es también donde Carla menciona que hay alternativas de prestarle a estas empresas de forma no tradicional también, ¿no? Pero finalmente todas estas medidas que tú tienes para ver que la empresa puede o monetizar algo o tener acceso a caja en un entorno donde finalmente puede tener problemas para cobrar, problemas para vender, entre otras cosas, ¿no? Entonces, creo que la liquidez evaluada no solo como stocks, ¿no? O sea, no solo como un stock de liquidez, stock de líneas de banco, sino también incluso como cómo está tomando el management de la compañía la situación, ¿no? Es decir, la compañía sigue pagando dividendos, sigue recomprando acciones, redujo su plan de inversiones, etc. En realidad, todo esto implica o todo esto afecta el flujo de caja, y lo que te importa en esta coyuntura es el flujo de caja inmediato, ¿no? Te hablo de 3, de 6, de 9, de 12 meses, ¿no? Un ejemplo claro, las aerolíneas. Las aerolíneas en este entorno eran típicos activos que antes de la crisis estábamos hablando de empresas gigantes, ¿no? Con digamos, rendimientos que eran de 4 o 5%, y ahora todas las aerolíneas rinden 35%, las que no han quebrado o los que no entraron en un proceso de Chapter 11, ¿no? Entonces, es lo que mirábamos finalmente: su caja, sus líneas de crédito, su capacidad de vender aviones, etcétera, qué tanta liquidez les permitía levantar en el corto plazo de tal forma en la que puedan cubrir sus costos operativos, sus costos fijos, sus gastos por intereses en un periodo de, hablamos meses, ¿no? Hablamos de un análisis de 6 meses, 9 meses, 12 meses, y esa fue una gran temática por varias semanas a lo largo de esta crisis, ¿no? Entonces, la liquidez yo creo que es un punto clave. El otro punto clave que creo que es importante también tomar en cuenta es, finalmente, el negocio del cual estamos invirtiendo es un negocio rentable, es un negocio que le genera valor en el largo plazo al accionista. No te estoy hablando necesariamente, porque yo creo que acá no hay tanta distinción en el punto de vista del análisis de renta fija o renta variable, desde la perspectiva de que es importante que el negocio genere valor. ¿Y por qué? Porque ¿qué pasa si tenemos un problema como este, ¿no? Finalmente, ¿cuál es el incentivo que puede tener un accionista en apoyar o en, digamos, apostar por inyectar capital en un negocio, ¿no?, que está teniendo este tipo de problemas, ¿no? Un ejemplo claro, o voy a poner un par de ejemplos que tal vez puedan ayudar, ¿no? Y acá también yo creo que vale la pena mencionar que, digamos, podemos ver una empresa que tiene excelentes accionistas y que si finalmente el negocio no tiene viabilidad o no es rentable en el largo plazo, no les ha redituado nada, no necesariamente tiene por qué recibir apoyo de una mayor medida que otra empresa de ese mismo grupo, ¿no? Un ejemplo claro, no sé, voy a usar el ejemplo de los cines o los centros comerciales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el incentivo que tiene alguien a apoyar a un cine que constantemente está vacío versus un cine que finalmente ha parado lleno por muchísimo tiempo, ¿no? O sea, si tienes un negocio de cines que te da un flujo de caja de 50 millones de soles, 50 millones de soles, 50 millones de soles, y tienes un año como este donde finalmente no vendes y tienes que aportar tú como accionista 40 millones de soles, finalmente haces el análisis de cuánto te ha aportado, cuánto te podría aportar cuando eso se normalice, y dices, ok, voy a entrar. Si el negocio no tiene la capacidad de generar valor en el largo plazo de su accionista, digamos, tampoco vas a tener esa ayuda en ese entorno, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente que el negocio sea rentable, tenga un retorno al accionista bueno, tenga una buena posición de mercado, es algo vital que también tienes que analizar a esta hora, ¿no? Cómo se ha comportado este negocio en situaciones similares, ¿no? La verdad que situaciones similares no se han vivido muchas, pero en situaciones de crisis en general, ¿no? Entonces, digamos, ejemplos dentro de lo que es el mercado corporativo peruano, por ejemplo, hay varios, ¿no? No sé, pues Coazúcar, cuando hay un fenómeno del Niño, finalmente es una empresa que vende azúcar, y obviamente los accionistas, que es Grupo Gloria,
bueno, le ponen la espalda, ¿no? Hacen aportes de capital y sacan a la empresa adelante a través de un periodo complicado. Este negocio tiene que tener un valor para ellos para que ellos hagan esto, ¿no? Ese era un ejemplo claro. Entonces, liquidez, generación de valor a largo plazo. Otro tercer punto que nosotros también que tomamos en consideración es la existencia de covenants o compromisos financieros de parte de las empresas en las que se invierten, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Finalmente, normalmente las empresas cuando se endeudan, ya sea con bancos, de forma privada, con otros bonos, toman un conjunto de compromisos, como por ejemplo, yo voy a tener una cobertura de mis intereses determinada o un nivel de apalancamiento determinada, y la mayoría de estos covenants están hechos en un entorno claramente no COVID, ¿no? O sea, estábamos hablando de un mundo normal donde podías tener un swing en la actividad económica, pero finalmente no se veía o no se conceptualizaba la idea de que te podías quedar sin ventas de la noche para la mañana. Entonces, tú puedes comprar un bono, ¿no? O tú te puedes terminar exponiendo a una compañía en la cual, si no has hecho un análisis finalmente de cuáles son sus demás, cuáles son sus condiciones con sus demás acreedores, ¿ok? Puedes terminar estando expuesto a una empresa que termina en un evento de incumplimiento, ¿no? Ejemplo, ¿no? Un ejemplo, no sé, pues una empresa petrolera en medio de la crisis del COVID, problemas entre Rusia y Arabia Saudita generaron que el petróleo pues caiga, incluso lo vimos en algunos momentos a niveles negativos, ¿no? Y obviamente, pues la mayoría de empresas petroleras tenían una situación en la cual, si tenían unos compromisos de apalancamiento, de cobertura de intereses determinados, obviamente este año esos compromisos no se cumplen, ¿no? O sea, va a ser muy difícil cumplirlos. Y obviamente acá es importante también saber si es que esto te puede generar un evento de incumplimiento a ti que te perjudique a la deuda que tú tienes, ¿no? Y también entender si es que hay alguna clase de incentivo del resto de acreedores para darte la flexibilidad necesaria en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces yo creo que no es solo simplemente lo que tú compras, sino es en lo que inviertes y bajo qué condiciones invirtió todo el resto, ¿no? Yo creo que eso es un tema que también vale la pena analizar, sobre todo en una coyuntura así de complicada, ¿no? Y bueno, ya bien específico a lo que es la alternativa de inversión tradicional, yo creo que esos 3 puntos son mucho más vinculados al crédito. Creo que la liquidez en el activo que tú compres es un tema vital en este entorno, ¿no? Porque finalmente este entorno es muy cambiante y entrar a un papel que no tiene liquidez para negociarse, ¿ya? Puedes terminar en una situación muy similar a la renta fija no tradicional, ¿ok? En la cual tú te casaste con el activo. También hay estos casos de papeles públicos que finalmente se quedan sin liquidez, te casas con el activo, pero la diferencia es que en estas situaciones no necesariamente tomaste las precauciones que tomaste en la de renta fija no tradicional, como por ejemplo tener un colateral fuerte, entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, desde el punto de vista de la operativa o del trading, de lo que inviertes, es vital. Y eso acompañado con todo el tema del análisis crediticio bottom-up, ¿no? Buenísimo, Alonso. No, sí, totalmente coincido con todo lo que has mencionado y de hecho, sobre el primer punto que mencionaste, ¿no? Sobre el tema de la liquidez, al final ese tema de iliquidez, mejor dicho, tiene un precio, ¿no? Y ese precio, o sea, se transmite en mayor costo financiero, ya sea para la compañía o mayor retorno que exija el inversionista. En el caso del crédito privado, y Carlita, esta pregunta va para ti, un poco ya Alonso respondió la pregunta, ¿no? Y porque esta pregunta quería hacerte en el sentido de si las variables cambian. Y voy a reesquematizar la pregunta. No es que cambien, sino cómo se complementan o cómo el orden de importancia entre estas variables cambia, ¿no? Según lo que tú has visto. Sí, de hecho Alonso ha hecho una excelente explicación súper detallada de lo que efectivamente comprende el análisis de crédito y eso es totalmente similar entre la renta pública y la renta privada. Creo que sí señalaría que en el caso particular de estas asset class, como bien comenta Alonso y tú, básicamente te quedas hasta el vencimiento. Normalmente te quedas hasta el vencimiento del préstamo, del deal, y no tienes esta posibilidad de venderlo si hiciste un análisis no lo suficientemente bueno. Entonces sí es muy importante el tema del carácter
El carácter es una de las variables que comprende temas como gobierno corporativo, temas de políticas de ética, temas de cómo manejar el tema de directorio, de directores, etcétera, etcétera. Y es un poco, de repente lo comentó Alonso en el sentido de la parte de los accionistas, ¿no? Que tienes que entender muy bien cómo va a reaccionar el accionista ante cualquier evento de crisis o de dificultades, o si es que realmente tiene las políticas necesarias para que lo que pueda hacer el accionista sea controlado, ¿no? Ese tema de repartición de dividendos en momentos de escasez de liquidez, o sea, que te puedas endeudar para pagar dividendos no tiene sentido, o temas o intercompany loans, temas que tendrían que estar regulados bajo un marco de gobierno corporativo. En la parte de deuda privada es importantísimo, igual en la deuda pública, pero sobre todo en high yield, porque en la deuda especulativa creo que lo más importante es que saber si es que eventualmente me va a querer pagar. Porque obviamente, independientemente del cupón que te prometen, porque muchos entienden como renta fija, es fijo, ¿no? Es como secured, garantizado. No es, la renta fija no implica que es un retorno fijo en sí, es decir, que es garantizado, que sí o sí vas a ganarte ese 8% que dice el papel. No, es una promesa de cupón fijo, ¿no? Y como toda promesa depende de quién te lo promete y quién está detrás de esa promesa. Más allá de que la empresa sea un buen negocio, hay muchos casos donde el gobierno corporativo es tan débil, sobre todo aquí y en la región, que finalmente, independientemente de que la empresa tenga un flujo de caja impresionante, márgenes de EBITDA impresionantes, puede llegar un determinado momento en donde no te diste cuenta y hay N intercompany loans ahí metidos, préstamos al accionista, dividendos retenidos por acá, y de la noche a la mañana la empresa se quedó sin un sol y tú puedes estar en el nivel de unsecured debt, o puedes tener el equity, o como podría suceder en asset class, puedes estar dentro del senior lending o el mezzanine debt o el secured debt. Entonces el carácter es importantísimo, sobre todo también en este asset class, porque te quedas con esa empresa hasta el final, ¿no? Y otro tema importante, que como ya lo comentaba, dependiendo de qué parte estés de la deuda, la parte del colateral, ¿no? La parte del colateral es importante en el análisis de estas estrategias, porque normalmente vienen secured, vienen garantizadas por un activo real o mobiliario o fideicomiso de flujos o alguna estructura que te da un respaldo adicional a esa mera promesa del pago cupón, ¿no? Y obviamente cuando ya tienes el colateral, dependiendo del colateral, tienes que realmente hacer un assessment del colateral. Pueden ser colaterales como un bien inmueble, que es lo más común, donde obviamente tienes que hacer tasaciones, tienes que ver temas del uso de ese bien, porque obviamente, por ejemplo, ahorita una garantía comercial, ¿no? Puede valer mucho menos o es mucho más castigada en valor que una garantía residencial, ¿no? Porque hoy por hoy en este contexto vas a ver muchos locales quebrando y dejando el mercado de locatarios, el mercado de bienes comerciales muy debilitado, ¿no? En todos los mercados, en todo lo que hablemos, siempre va a haber demanda-oferta, ¿no? Y en esta coyuntura de crisis vas a ver muy golpeada la demanda, y en temas de bienes reales, la oferta se mantiene, porque no es que de la noche a la mañana va a ser caput, no fue un terremoto, ha sido otro tema. Entonces, claramente el valor de los inmuebles y de tu garantía es relevante, pero pueden ser otro tipo de garantías, ¿no? Como les comentaba, fideicomisos de flujos que te respaldan una promesa de flujos puntuales, ¿no? Es decir, por ejemplo, en una agro es muy usual que te pongan un fideicomiso de flujos detrás de una estructura de este tipo, donde, por ejemplo, todas las ventas de la campaña de uva al Asia entran directamente a este fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Es simplemente un SPV, o sea, es un vehículo
fuera de la compañía, es como que lo sacas legalmente de la compañía en sí, y el que maneja el fideicomiso tiene la obligación de retener todos los flujos que me has especificado que voy a retener. Es decir, por ejemplo, todas las ventas de la campaña de uva al Asia. Y todos entran directamente al fideicomiso y cumple con las obligaciones del fideicomiso y luego le suelta el remanente al emisor, ¿no? Entonces, de cierta manera, aíslas este flujo por fuera de la compañía y tú tienes un orden de prelación mucho mejor que esperar que la compañía haga todos sus pagos, vea si le sobra plata y de ahí te pague. Y obviamente el último en prelación siempre es el equity, pero hay obviamente diferentes layers en acreedores, como bien comentaba Alonso, que también tenemos que entender qué acreedores hay detrás, pero este fideicomiso te aísla porque ya tú tienes esta primera orden o este primer orden de relación, de repente después de OPEX o alguna cosa muy operativa, el primer orden de prelación para cobrar tu obligación. Y obviamente esto también tiene un cierto grado de complejidad porque, nuevamente, en esta estrategia todo es muy ad hoc al deal, a la compañía y en estructura en sí, porque dentro de estas estructuras de fideicomisos y flujos detrás tienes N complejidades que poner como covenants adicionales, como coberturas del flujo, ¿no? De la cuentas de reserva, que es como este colchoncito que también te puedes ir llenando cada vez que entre plata, equity lock-up, o sea, N cosas que puedes poner en ese tipo de estructuras que son básicamente aislar flujos. Pero también hay otras, como puede ser Garants, que también sucede mucho en las exportadoras, que son estos seguros contra la venta de un commodity en particular. En fin, el tema del colateral es bastante amplio, pero es algo que también, a diferencia de la deuda pública, ¿no? Porque estos bonos, estos papeles usuales que son los 144A o los regues, en su estándar es unsecured, ¿no? Uno que otro tiene covenants, y son covenants normalmente de incurrence, que es que no es que hagas un default si no lo cumples, sino simplemente si no lo cumples ya no puedes hacer A, B, C, D, ¿no? Pero no es que caigas en incumplimiento. Entonces, en la deuda privada, el tema de colateral es importantísimo y es en ese aspecto donde suele haber mucho error al momento de estructuración, porque la información en general en este asset class, a diferencia también del público, el acceso a la información es muy diferente. Es mucho más complejo, hay menos transparencia, y entonces probablemente en esos detalles es donde está una probabilidad mayor al error, ¿no? A no haber analizado, a no haber hecho el assessment correcto. Obviamente hay N mitigantes, ¿no? que podemos hacer en este tipo de estructuras, pero sí creo que lo más importante a señalar es el tema del carácter y del colateral. Obviamente más allá de temas de capacidad de pago, que es lo usual en un análisis de crédito. Buenísimo, Carlita. No, de hecho eso es la complejidad adicional, ¿no? que añade todo este tema de renta fija no tradicional. Es como el nivel 2, luego de haber pasado el nivel 1, sin desmerecer lo que es el nivel 1, que es sumamente complejo. Porque claro, o sea, igual en el lado público, o sea, te está quebrando Avianca, te ha quebrado Latam Airlines, ¿no? Te han quebrado distintas compañías del sector de energía. Entonces, no significa que porque es un bono, ok, entonces el riesgo de crédito es bajo. Mentira, ¿no? O sea, el trabajo de análisis crediticio es extenso y profundo. Para los que hemos hecho y presentamos a estos comités, sabemos del nivel de demanda que eso exige. Me quedo con la parte que mencionaste, como gran diferencia entre la parte tradicional y no tradicional, es la de conocer a las personas, ¿no? O sea, acá en el tema del lado privado,
creo que es un requisito clave antes de darle el préstamo a cualquiera compañía, es conocer un poco a los socios, conocer a los principales ejecutivos, ¿no? Entonces, hay un trato más personal que en el lado del análisis, cuando haces el análisis de un bono tradicional, no es que no analices quiénes son los accionistas, sino es que no analices quiénes son los ejecutivos principales, pero no necesariamente no los llegas a conocer, ¿no? Porque son personas que no necesariamente están en el país y bueno, tienen altos cargos también, ¿no? Entonces, no, buenísimo, coincido con ambos en ese aspecto. Y ya llegamos al último punto de la agenda. De hecho, está siendo bastante entretenido y de hecho por eso estamos ganando un poco el tiempo. En esta última pregunta, nuevamente comienzo contigo, Alonso. ¿Qué opinas sobre el Perú y la región latina? ¿Consideras que hubo un buen trabajo por parte de los ministerios económicos en general? Y finalmente, si puedes comentar cómo crees que quedarían las finanzas públicas, tanto del Perú y de la región. Bueno, y acá en general yo creo que vale la pena hacer bastantes distinciones por países dentro de lo que es Latinoamérica, ¿no? Y las políticas, no solo fiscales, sino también monetarias. La idea de todo esto es que se articulen los gobiernos de todos los países y cada uno de ellos para sacar adelante, digamos, la actividad económica, mejorar temas de desempleo, romper la inercia en la que hemos estado metidos por meses, ¿no? Entonces, creo que lo importante aquí es entender que la mayor parte o en gran medida a nivel Latinoamérica, las respuestas fiscales y las respuestas monetarias han estado o están bastante en línea, creo yo, con el impacto que se ha estimado para cada uno de los países de la región. Un ejemplo, ¿no? Perú ha lanzado un plan fiscal y monetario sumamente significativo, de 18 y 20% del PIB, si hablamos entre fiscal más monetario, ¿no? Pero también es el país cuyos estimados de crecimiento de actividad han sido o son los más golpeados a nivel regional también, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Tenemos un plan de 18 o 20% del PBI, pero tenemos una contracción esperada, por ejemplo, del BCR del 12,5%, ¿no? Obviamente hay bastante relación entre el impacto, entre, digamos, el impacto económico que hemos tenido y lo que se está ideando a nivel de gobierno, ¿no? Entonces, Perú finalmente está reaccionando, o todos, yo creo que la mayoría de ellos está reaccionando un poco, bastante en línea con lo que esperan de la caída o del golpe que van a sufrir las economías, ¿no? Colombia se espera que caiga, o sea, que se contraiga la economía 6%, ¿no? Chile entre 6 y 8, Brasil 9, ¿no? Perú 12, y obviamente la mayoría de las respuestas fiscales están por esos índoles, justamente, porque lo que queremos es, digamos, reactivar la máquina de cara al 2021, ¿no? Y romper esta inercia, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, salvo algunos casos muy puntuales, por ejemplo, México, que no ha hecho tanta política fiscal, yo creo que la mayoría de países se ha movido en esta línea, ¿no? Y obviamente eso tiene implicancias de no solo un plazo un poco mayor a lo que va a ser la crisis, ¿no? Porque hoy en día estamos gastando, vemos transferencias, vemos reducciones de impuestos, vemos incrementos en gastos programados, ¿no? Vemos un montón de medidas que finalmente hoy en día nos van a ayudar a salir de este problema, pero que van a tener implicancias a nivel soberano sobre lo que es el endeudamiento del país, ¿no? En realidad a nivel mundial, ¿no? Porque lo que estamos viendo, por ejemplo, es economías que teníamos, como ejemplo, por ejemplo, la peruana o la chilena, que teníamos una fortaleza fiscal bastante buena dentro de lo que es Latinoamérica, están gastando muchísimo dinero para reactivar la economía y obviamente este 10% que gastamos va a hacer que, por ejemplo, el deuda PIB de Perú suba de 26 a 36, algo parecido en Chile, ¿no? Colombia de 53 a 60 y así tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Finalmente yo creo que lo importante detrás de endeudarse para salir de esta crisis es que estemos articulando bien el uso de estos fondos que estamos destinando a cada uno de los países, ¿no? Porque finalmente si nosotros gastamos 12% del PIB, pero finalmente no logramos la reactivación que desearíamos, vamos a estar en una situación mucho peor que, por ejemplo, un país que tiene instituciones fuertes para poder articular mejor ese crecimiento. Entonces yo creo que no simplemente el tema de cuánto más voy a gastar para salir adelante en esta crisis, sino cómo lo voy a gastar, va a tener esa efectividad que deseo,
Finalmente, yo creo que eso es lo que va a terminar siendo determinante dentro de qué país va a estar en una mejor posición fiscal y de cara también a algo que es muy importante para los bonos, que es su clasificación crediticia. ¿Por qué? Porque Perú y Chile estaban relativamente poco endeudados menos versus Brasil o Brasil o Colombia, por poner un par de ejemplos puntuales. Entonces, Perú y Chile tienen un poco más de espacio fiscal para, digamos, maniobrar en esta crisis que los otros dos países. Y finalmente, si a nosotros algo nos sale mal, nuestra calificación, que es relativamente alta dentro de la región, puede sufrir un revés, pero no nos va a impactar significativamente en lo que es el costo de financiamiento del país. Y el costo de financiamiento del país incide también en el costo de financiamiento de los corporativos del mismo país, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado estamos un poco más posicionados, un poco mejor posicionados en esa línea. Nos va a costar, yo creo que sí podemos tener problemas y podemos demostrar problemas de institucionalidad a nivel de, por ejemplo, Perú, ¿no? Que tenemos que gastar. Y si es que esto no sale bien, finalmente eso nos puede terminar costando una calificación crediticia, un rating, ¿no? Por decirlo, o un notch en el rating, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de cosas son las que van a tener que cuidar mucho los países, ¿no? Porque lo que vamos a ver a nivel, no solo a nivel mundial y a nivel emergente, es todos los países se van a endeudar para salir de esto, ¿no? Todos van a tener 8 o 10% más deuda PBI de acá al próximo año, ¿no? Lo importante es que logremos o articulemos la reactivación, ¿no? Y eso yo creo que es lo que va a determinar, porque finalmente las mismas calificaciones crediticias son bastante relativas, ¿no? O sea, si todos los países que están en una misma calificación suben su deuda PBI en 5%, ¿ya? No va a pasar, en realidad tenemos riesgo de que no pase nada, incluso. Pero si es que nosotros subimos 5% y nuestras instituciones y nuestra forma de ejecutar el gasto no generó la reactivación que nosotros esperamos, eso sí puede tener implicancias, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimo, al margen de que vayamos a tener más endeudamiento, yo creo que lo que va a terminar siendo clave es cómo se haga o cómo se ejecute ese gasto o esas políticas fiscales, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va a terminar moviendo las calificaciones de aquí a un año y medio, ¿no? Buenísimo, Alonso. Sí, no, de hecho coincido con lo que mencionas. Creo que simplemente para refatizar lo último de Perú, creo que la reacción en Perú fue bastante rápida y con una alta convicción, demostrando todo el apoyo necesario por parte del gobierno. En ese sentido, creo que super check y es un consenso por todos, porque de hecho nuestro sistema de salud a inicios del COVID era bastante precario, sigue siendo precario, pero por lo menos ha podido modular el ritmo de fatalidades y de casos en cuidados intensivos, ¿no? Para no tener casos como Ecuador, donde ver gente morir en las calles por el tema del COVID se volvió algo como que normal al comienzo de la pandemia. Y lo otro que mencionaste es que creo que es la parte más importante y hacia donde van las críticas hoy en día es la parte de la burocracia, ¿no? De los distintos programas de ayuda y cómo logran efectivamente tener una buena ejecución, ¿no? O sea, ya tienes el paquete aprobado de presupuesto, pero cómo llega ese paquete efectivamente a las compañías, a las personas, cómo genera ese crecimiento. Entonces, acá aprovecho de preguntarle a Carlita, ¿qué opinas sobre estos programas del gobierno? ¿Crees que lograremos sobresalir el típico problema de ejecución? ¿Y cómo estas alternativas de inversión no tradicional apoyan al desarrollo y al soporte de las MIPES? Sí, de hecho, al inicio de la toma cuando tomaron estas medidas, que como bien comentas, creo que Perú en efecto actuó bastante rápido y fueron bastante proactivos con sacar muchos decretos de urgencia que en efecto lo que buscaban era primero contener, ¿no? Dar facilidades de liquidez a las personas que lo necesitaban a manera de solidaridad, o sea, de regalo, y luego se concentraron en programas ya mucho más de acceso de liquidez para las empresas corporativas, para las empresas MIPE,
Y finalmente han sacado ya programas de temas ya del ámbito del empleo, que es el último programa que sacaron que se llama Arranca Perú, que obviamente tiene la intención de generar más de 2 millones de empleos con diferentes, con impulso a las obras públicas en diferentes sectores, básicamente 4. Y se supone que eso va a reactivar, bueno, va a arrancar o va a incentivar la contratación de personas y con ello nivelar un poco el desempleo que a la fecha se podría estar generando con todas las facilidades que le han dado a la empresa formal de temas como de suspensión perfecta o de despidos por obviamente la coyuntura en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, principalmente los programas de ayuda financiera o de facilidades financieras fueron el programa que fue el más grande, el de Reactiva Perú, que de hecho fue uno de los primeros en salir, junto con el FAE-MIPE. En realidad en Perú siempre han habido muchos programas de ayuda a la mediana empresa y a la empresa, incluso grande empresa, con diferentes tipos y modalidades de garantías del gobierno. De hecho, no es muy conocido. De hecho, yo en todo este periodo he tenido que familiarizarme mucho con esos programas porque desde Compass venimos impulsando junto con COFIDE todo el tema de la reglamentación de estos programas. Y en realidad desde hace muchos años hay N fondos creados por el Ejecutivo y por el Gobierno y por el Ministerio de Economía para el respaldo y acceso a la liquidez y garantías de las MIPES, pero en realidad la ejecución, como bien comentas, siempre fue pésima. De hecho, hay muchos programas que se han utilizado a un 10, 5%, fondos que obviamente no eran tan importantes como los que han sacado ahora, pero igual estamos hablando de fondos de ayuda a diferentes sectores. Hay un fondo del agro, un fondo del sector de textil, etcétera, etcétera. Y todos esos venían subutilizándose porque simplemente la burocracia en general siempre ha sido un gran problema para todo este tema de presupuesto público en nuestro país y en general en la región. Pero para esta coyuntura, de hecho yo al inicio estaba muy escéptica de cómo iba a venir la ejecución y al inicio, en las primeras semanas, te diría que hasta las 4 o 5 semanas de haberse creado todos estos programas, los resultados fueron pésimos. Los resultados de colocación de estas subastas de Reactiva fueron muy orientados hacia la empresa corporativa más que a la mediana empresa, que era la que necesitaba realmente el acceso a liquidez. Obviamente todos están en un shortage liquidity, pero obviamente no vas a comparar la necesidad de liquidez y de acceso a la banca que puede tener una empresa como un Alicorp o un InRetail, que muy fácilmente fueron sujetos a la subasta de Reactiva, versus una empresa mediana textilera o de confecciones o de cueros y zapatos o comercial, etcétera, etcétera. Porque la manera en cómo se habían hecho estos programas tenía muchas, o sea, el Ejecutivo tenía la intención correcta, pero al momento de la implementación hubo muchas fallas que felizmente fueron corregidas conforme fueron pasando las semanas, ¿no? Que básicamente primero era que tenías que tener una relación con la banca, o sea, tenías que ser cliente de la banca para ser sujeto al crédito Reactiva, con lo cual estás hablando de que la MIPE, en realidad solo el 1.5% de la MIPE en Perú es bancarizada. Con lo cual ya te volaste el 98.5% del remanente que no iba a poder ni siquiera acceder al Reactiva vía esta metodología de subastas. Entonces, obviamente, esas primeras semanas, todas las subastas que primero se demoraron como casi 6 semanas en hacer la primera subasta, pero los resultados fueron en un 100% empresas corporativas y hasta grande empresa. Obviamente, con todo el ruido que esto causó, mediático y fue todo muy politizado, obviamente han tenido que hacer correcciones en donde ya no necesariamente tienes que ser cliente del banco para ser sujeto al crédito Reactivo, ¿no? Obviamente hay diferentes porcentajes de cobertura del Tesoro Público porque este programa no solo viene con acceso al préstamo, es decir, liquidez, sino también viene coberturado, o sea, garantizado por el Tesoro Público en un porcentaje. Entonces, ¿qué hace esta garantía? Nuevamente, como cualquier análisis crediticio,
la banca, que al igual que nosotros, que Alonso, que yo, que tú, tenemos que invertir en un préstamo, en un bono, la banca igual tiene que desembolsar un préstamo y usar sus recursos para financiar esto y tiene un riesgo también, obviamente, al igual que lo que estamos conversando todo en este seminario. Entonces, la banca, al tener este colateral, que es un poco lo que conversamos hace un ratito, que incluso ni siquiera es un colateral de la compañía, sino del gobierno, y retrocediendo a los primeros comentarios que hizo Alonso, que se entiende que todo lo del gobierno en el país es finalmente libre de riesgo, es una garantía muy potente, ¿no? Obviamente, el problema finalmente es que no es un 100% garantizado. Hay hasta un 10% que no está coberturado, o sea, se cubre hasta un 90%. Es decir, si es que prestas 1.900.000 soles son coberturados por el Tesoro Público. O sea, que si al banco, a los 90 días de impago, finalmente no va a cobrar el préstamo, el Tesoro Público le desembolsa 900.000 soles. Es como tener una opción ahí de puta 0.9 o a 90% contra el Tesoro Público, ¿no? Y eso para la banca igual implica que hay una porción de riesgo que tiene que preciar. Pero lo bueno es que la manera en cómo lo implementaron en términos de costos financieros fue a través de subastas. Y como bien sabemos, y lo hemos visto en muchas subastas también que hay en la emisión de bonos corporativos locales, tienes este tema también de demanda y oferta, ¿no? Obviamente, toda la banca quiere participar de este programa porque primero es market share, es acceso a préstamos que están coberturados por el gobierno, e incluso te abre a nuevos clientes, y etcétera, etcétera. Y además ellos mismos están llenos de liquidez porque el país está paralizado. Y entonces este mecanismo de subastas logró que los costos financieros realmente sean muy bajos, alrededor del 1%, 1,5% para la empresa corporativa y grande, pero nuevamente no hubo mucho asignación hacia la mediana empresa. Luego de corregir todos estos temas que les venía comentando, que principalmente era que seas cliente de la banca, ya se han ido haciendo subastas donde la gran asignación ha sido hacia la mediana empresa. A la fecha tenemos casi este programa era de 60.000 millones de soles. Primero fue de 30.000 y luego lo duplicaron. Y a la fecha como un 70% de los créditos desembolsados han sido hacia la mediana y pequeña empresa, lo cual suena a realmente un éxito rotundo. Obviamente en términos de volumen, que es un poco lo que la gente mira, el volumen de los desembolsados, la MIPE solo representa un 18% aproximadamente de lo desembolsado. Pero es porque, obviamente, el desembolso está sujeto a las ventas mensuales. Entonces, por concepto, la mediana es más chica que la corporativa y, por ende, así todas las medianas participen y todas las corporativas participen, van a tener una menor participación en volumen. Pero en número de préstamos, ha sido el 70% de préstamos desembolsados. Han sido como 55.000 MIPES favorecidas del Reactiva. Y el otro programa importante para la MIPE fue el FAE-MIPE, que fueron 2.500 millones de soles también garantizados por el gobierno, que incluso tenía coberturas de hasta 98%, es decir, ya casi 100%. Y ahí también ha habido al inicio una pobre ejecución, luego afinaron muchas cosas y ya a la fecha tienes casi el 70% desembolsado, o sea, 1.7 billones de soles desembolsados, y las tasas han sido entre 4 y 5% con el mismo mecanismo de subasta, y han sido casi 150.000 MIPES. Entonces, más o menos a la fecha tenemos casi 200.000 MIPES beneficiadas de estos programas del gobierno, pero obviamente hagamos un disclaimer de que en el Perú hay 2.2 millones de MIPES, con lo cual, en realidad, también el sentir, ¿no? Y lo que lees en las noticias es que claramente igual no ha habido mucha ejecución en ese segmento de la empresa, ¿no? Porque son muchas MIPES muy chiquititas, en su mayoría microempresarios. Entonces, sí hay estos programas que me ha sorprendido igual la ejecución. Claramente el espectro es gigante, pero se están trabajando diferentes alternativas con el gobierno. De hecho, han salido un par de decretos de urgencia adicionales, como el 040, el 013,
que implican otros mecanismos de financiamiento para la MIPE, también con coberturas, desde el Fondo Crecer, que es este fondo que en realidad se constituyó en el 2016 en COFIDE, con más de 2.500 millones también para el resguardo y financiamiento de la mediana y pequeña empresa, pero nunca fue utilizado, porque vamos 4 años haciendo el reglamento operativo. Porque para toda ley que se le ocurra al Ejecutivo, ¿no? Porque obviamente todos pueden ser muy proactivos en este lado, pero luego decanta en una reglamentación de un ente en particular, y normalmente todo lo que tiene que ser garantías y soporte viene dado desde COFIDE. Y COFIDE se pueden tardar antes años en hacer reglamento. En esta época se han demorado meses en hacer reglamentos de ejecución, ¿no? De operativos. Entonces, venimos muy de la mano trabajando con COFIDE y con el Fondo Crecer para sacar muchos más proyectos que acerquen a la MIPE, porque normalmente la MIPE es 1.5, 2% bancarizada, con lo cual tienes N empresas y N por avanzar ahí. Incluso incluyendo cooperativas y todas estas otras entidades financieras que normalmente tienen un mayor market share en ese segmento de empresa, ¿no? Pero bueno, básicamente la ejecución creo que ha sido correcta. Al inicio fue pésima, después corrigieron, y eso es lo bueno que ha venido. De hecho, la ministra de Economía ha sido muy, en ese sentido, muy receptiva. Nosotros hemos tenido un par de reuniones con asesores del MEF y con ella también, y fue muy receptiva a los gremios de la MIPE, escuchando un poco las preocupaciones, y la verdad es que creo que han mejorado radicalmente en las últimas semanas, ¿no? Entonces, eso, esperemos que obviamente se sigan desembolsando. Falta la mitad del Reactiva por asignar, los otros 30.000 millones, que todavía no se formaliza desde el BCR el financiamiento, pero bueno, se vienen avanzando con ese tipo de programas. Pero obviamente eso implica un contingente, un liability contingente, ¿no? Porque al final te pueden ejecutar esas garantías y eso implica un mayor gasto del Tesoro, que luego va a ser financiado con más deuda, ¿no? Como bien comenta Alonso, creo que se ha hecho un esfuerzo importante desde el punto de vista fiscal, monetario, las tasas de referencia de los bancos centrales en general, todas están en cero, pero eso claramente va a tener luego un impacto en el nivel de endeudamiento de cada país. Buenísimo, Carlita. Me queda claro entonces que, de hecho, hay un optimismo de que hay un avance y una mejora ya en el grado de ejecución de estos programas, que eso es bueno. Acá creo que todos apuntamos a lo mismo, que se pueda tener una aceleración para que el impacto realmente en la economía sea menor del estimado. De hecho, Alonso soltó la cifra del BCR e incluso he visto cifras estimadas de, por ejemplo, Deutsche Bank y otras casas donde se van hasta menos 16, menos 17% para el año, recién mostrando un posible crecimiento económico al segundo trimestre del 2021. Lo bueno de lo malo, de cierta forma, es que nos deja espacio para alguna sorpresa económica y acá nos acogemos ya justamente a lo último que ha comentado Carla, ¿no? Que viene a ser todo este empuje que le están poniendo a la parte del desarrollo y aceleración de la ejecución de los programas. Confiemos en que eso se va a dar, ¿no? De hecho, estoy siendo bastante optimista. Y con eso en realidad termina la agenda, lo cual les agradezco, Carla y Alonso, hasta el momento, pero no hemos terminado todavía. Estamos justamente recibiendo preguntas, hemos recibido unas 7 preguntas que un poco yo las he ido clasificando a ver para tener un poco la respuesta de ustedes. La primera pregunta es bastante directa, que te la mando a ti, Carla. La pregunta es, ¿los fondos de factoring son renta fija no tradicional? Y más allá de esta pregunta, te pregunto si le puedes abrir en la respuesta quizás los más conocidos, tipo créditos privados, ¿no? Para que conozcan. Sí, de hecho sí, el factoring está contemplado dentro de una estrategia de deuda privada en la parte de capital de trabajo. O sea, el factoring es el descuento de tus cuentas por cobrar.
y eso obviamente eso es parte de tu working capital, ¿no? De tu capital de trabajo. Entonces está dentro del segmento de corto plazo, de deuda no tradicional, de financiamiento de capital de trabajo. Obviamente creo que el factoring y el confirming, que es un factoring inverso o el factoring confirmado, son las estrategias más conocidas en ese segmento de corto plazo. Hay también fondos de inversión y normalmente creo que esto no lo hemos comentado antes, pero dentro de la oferta para un inversionista, o sea, para que alguien invierta en este activo, ¿no? Está más desarrollada desde los fondos de inversiones, que obviamente se constituyen para en particular manejar una estrategia de este tipo, ¿no? Creo que los más grandes o los más conocidos hay la compra de carteras de bancos, de sindicados de bancos, donde el banco le vende parte de su cartera de estos préstamos muy grandes, ¿no? Normalmente la banca puede tomar 200 millones de soles para un financiamiento y quiere descargar un pedazo de su cartera, ¿no? Porque por A, B, Z motivo, porque ya están con el límite excedido o quieren simplemente swapear algo en la cartera. Ellos voltean y hay fondos de inversión que compramos estos créditos a una especie de descuento, qué sé yo, y accedes a estos préstamos que ya fueron originados en la banca, ya no los originas directamente. Luego tienes estos que les comentaba que eran de factoring y confirming, donde sí los fondos de inversión se dedican a originar estos créditos. Es decir, vamos y buscamos al proveedor de la factura, lo afiliamos, le descontamos la factura, hacemos todo el procedimiento de confirmación, etcétera, etcétera, y luego a nosotros nos paga el que tenía que pagar la factura, ¿no? Pero normalmente en el segmento de mediano plazo sí hay muchos fondos de inversión que hacen esta compra de cartera y también hacen la originación de créditos directos de mediano plazo garantizados. Las tasas de retorno que podemos ver en este ámbito son bastante dispersas. De hecho, lo van a ver en casi todo el asset class alternativo. El asset class alternativo, digamos, son estos que no son tradicionales, pero hay desde equity, private debt, una combinación de los dos, real estate, etcétera. Hay mucha dispersión de retorno entre gestores. Y puede ser que estemos hablando del mismo segmento. Incluso dentro de factoring y confirming hay muchos gestores que tienen diferentes retornos y track record, o sea, retornos históricos. Entonces es importante, creo, que saber seleccionar desde el punto de vista de alguien que va a invertir, saber seleccionar al gestor, ¿no? Porque claramente el track record, la experiencia, haber hecho esto durante mucho tiempo es lo único que un poco no garantiza, porque nada te garantiza, pero más o menos te da cierta predicción, cierta certidumbre en que el trabajo va a ser gestionado de una manera correcta. Entonces vas a poder tener o esperar el retorno histórico del que ha generado el gestor en esta clase de activos. Buenísimo, Carlita. Creo que de hecho ha quedado bastante claro por el nivel de detalle. Paso a la siguiente pregunta para ti, Alonso. Esta pregunta está en referencia al mercado actual de bonos y la pregunta va dirigida a cómo ves la demanda actual del mercado para emisiones de bancos, porque de hecho han habido un par de emisiones bancarias ahora último. Y menciona como ejemplo, hace poco hubo una emisión de Pyme Santander a corto plazo, sin embargo, dado el contexto de tasas, podrían darse emisiones. Obviamente yo sé que la respuesta puede ser extensa porque han habido varias emisiones, pero un poco ahí una respuesta un poco más breve por el tema del tiempo. Sí, sí, claro. No, y en realidad yo creo que la gran ventaja que tienen los bancos, muy aparte de tomar beneficio del contexto de tasas bueno, ya sea a nivel local o a nivel internacional, porque tanto las tasas de referencia en dólares como en soles, que pueden ser las maneras de endeudamiento de los pasivos de estos bancos, están muy bajos. Entonces, claramente, si tienes alternativas de refinanciar deuda, de emitir deuda, finalmente es un gran momento, ¿no? La demanda yo creo que se alimenta muchísimo también del hecho de que los bancos, dentro de lo que es no solo Perú, sino a nivel regional en general, tienen muy buenas calificaciones crediticias, ¿no? Son entidades sumamente rentables, bien capitalizadas, con una buena composición de depósitos
y obviamente por eso tienen excelentes ratings, ¿no? O sea, a nivel local, AAA, AA más en su mayoría, ¿no? Y a nivel internacional, pues todos los bancos peruanos son grado de inversión. Entonces yo creo que en este entorno, este tipo de activos que tienen esta percepción de riesgo tan bajos son bastante preferidos por los inversionistas, ¿no? Así como a nivel local, pues tuvimos esta nueva emisión de Pyme Santander, a nivel internacional, pues salió Credit Corp, está saliendo el Banco de Crédito, está saliendo Interbank de nuevo, ¿no? Entonces, está aprovechando un poco el entorno de tasas bajas para básicamente refinanciar pasivos, ¿no? Refinanciar pasivos caros en su gran medida, ¿no? Buenísimo, no, de hecho, está clarísimo. El contexto amerita y abre las puertas para hacer un trabajo bastante diligente por el lado financiero de las compañías. La siguiente pregunta, Alonso, rápidamente es, en los bancos locales te ofrecen fondos mutuos de renta fija, pero todos los años la rentabilidad es distinta. Esa es la pregunta que nos escriben, pero yo te la aterrizo un poco más. Es si nos puedes comentar de repente unas 3 o 4 estrategias de las más comunes, ¿no? En términos de fondos mutuos de renta fija y más o menos cómo son los retornos y por qué, ¿no? Que está más aludido seguramente porque es gobierno, corporativo, grado de inversión, un poco, esa sería la Claro, pregunta. claro. O tal vez la pregunta va por el lado de la rentabilidad específica del fondo y ahí también hay que ver el análisis mismo de qué compone el rendimiento de un bono o de una cartera de bonos, ¿no? Donde tenemos el componente de variación o ganancia de capital, ¿no? Y el componente de interés corrido, carry o intereses, ¿no? Porque finalmente si tú en el mundo ideal donde te compras un fondo al 2% tasa fija y te rinde 2 sería excelente, ¿no? Pero lo que tenemos en la práctica es que tenemos bonos cuya valorización en el mercado está muy atada a, digamos, niveles de percepción de riesgo, niveles de tasas base, ¿no? Porque si de un día para otro tú te compraste un bono del Banco de Crédito que rendía 2% y la tasa de referencia en Estados Unidos salta de 1 a 5%, finalmente el bono del Banco de Crédito ya no está tan atractivo, ¿no? Y se va a caer para poder compensar el riesgo, para poder compensar con la tasa el cambio en valorización relativa, ¿no? Entonces, eso te genera un componente de ganancia o pérdida de capital que tienes que sumarlo también al componente del interés corrido y la suma de estos es lo que te determina el rendimiento del activo y en última instancia de un fondo o un portafolio aquí, ¿no? Y dado eso, finalmente eso es lo que se refleja en los rendimientos de los fondos mutuos. La gran ventaja, digamos, es que son fondos mutuos de acciones por el lado de que no tienes tanta volatilidad, pero finalmente también hay salvo que tú estés comprando fondos que no tienen, digamos, que están compuestos principalmente de activos de libre riesgo, de corta duración, finalmente siempre tienes algo de volatilidad en lo que es el rendimiento de los fondos mutuos, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, parecería simple, ¿no? El tema o sea, de dar una respuesta, pero al final el abanico es bien amplio, porque como tú bien mencionas, depende del punto de entrada en que entró el inversionista, depende de la estrategia, depende de la región donde se invierte este tipo de bonos, cuál es el riesgo crediticio de esa cartera, etc., etc., ¿no? Pero creo que la respuesta sí se entiende hacia dónde va. Carlita, esta siguiente pregunta en realidad es una pregunta un poco compleja en el sentido de lo que te preguntan, pero eh, de hecho una forma breve de responderla, porque está enfocada a cómo tú haces un análisis de colateral, ¿no? Y la pregunta exactamente es, ¿cómo sería la evaluación de riesgo del ABS, ¿no? Un Asset Backed Security, dado la atomización de cuentas por cobrar o tipos de créditos que se incluyen? Nuevamente, yo sé que esto es grande, pero si nos puedes ayudar con una respuesta un poco más breve. Voy a intentarlo. A ver, en realidad, un asset-backed security, como bien comenta el que me ha hecho la pregunta, hay una atomización de créditos detrás. Va a depender del pool de créditos, de receivables, de lo que sea que haya dentro de este asset-backed security. Y obviamente son garantizados, pero la manera en cómo evaluar el riesgo de una manera, tratar de resumirlo un poco, es
Normalmente no entras al detalle dependiendo de la cantidad de créditos detrás, no entras al detalle per se de cada crédito. Se manejan ahí análisis muy estadísticos de cómo se ha venido comportando la cartera de manera histórica, ¿no? Temas de probabilidad de defaults, temas más estadísticos del pool de activos, de morosidad, pero como compound, ¿no? Porque al final, obviamente si es una cartera reducida, pero no suele serlo así, pero si estamos hablando de un pool de assets de 10, 15, 20, menos de 30, ¿no? Porque después de 30 por la teoría estadística tiende a infinito, se supone que sí podrías llegar al detalle del análisis crediticio y del colateral detrás de cada crédito. Pero normalmente esos activos se evalúan más con herramientas estadísticas y comportamientos históricos, y sobre todo del gestor al cual estás tú otorgándole la confianza de haber seleccionado de una manera correcta este pool de activos, ¿no? Pero es mucho más tema estadístico que en general particular de cada crédito, porque claramente no es manejable, ¿no? Si es que esto es 500, 1000 o 2000 créditos detrás. Buenísimo, Carla, ¿no? Y de hecho eso es parte del nivel de capital humano que se debe tener detrás de la gestión de estos fondos, ¿no? O sea, gente muy capacitada con mucha experiencia en el análisis de crédito y también con muchas herramientas cuantitativas, de cierta forma, ¿no? Porque si no, no se optimiza el proceso de análisis. Hay otras dos preguntas, pero son un poco más cortas, que las voy a responder rápidamente. Una pregunta es, un MBS, que es un Mortgage Backed Security, o básicamente una venta de cartera hipotecaria, ¿es un instrumento de renta fija no tradicional? Y la respuesta es sí, es un instrumento de renta fija no tradicional. Luego, la segunda parte de la pregunta es, ¿el inversionista retail de a pie tiene acceso a ellos? Y la respuesta en realidad es, en el Perú, el principal enfoque de los fondos que tienen esta estrategia está más dirigida hacia inversionistas institucionales. ¿Y por qué la naturaleza de ese enfoque? Es porque obviamente vender una cartera hipotecaria o hacer un asset-backed security, por lo usual, es complejo, y al serlo complejo es costoso, y al ser costoso los tickets mínimos, es decir, el monto mínimo de inversión necesario, tiene que tener un tamaño relevante para que pueda diluir los costos fijos. Entonces, por su naturaleza, principalmente están enfocados a fondos institucionales. Hay uno que otro fondo que sí tiene alguna especie de acceso hacia personas naturales, pero no es lo usual en Perú. A nivel global sí hay más flexibilidades porque hay mucha más ingeniería y alternativas de inversión, ¿no? A través de ETFs, etc. Una pregunta subderivada de eso es, ¿existen fondos de inversión basados en préstamos con garantía hipotecaria? Y la respuesta es sí, van en la misma línea, ¿no? Los fondos inmobiliarios ponen, por ejemplo, hacen préstamos para comprar terrenos. Al final colateralizan el activo fijo que viene a ser el terreno. Una vez que construyen, pueden pedir préstamo al banco y, bueno, repagan la deuda que tomaron con la garantía del terreno, ¿no? Pero básicamente sí existen estos fondos. Nuevamente la respuesta es, el grueso de los fondos está enfocado hacia inversionistas institucionales. Ahora, en este caso específico sí hay una que otra SAFI que sí tiene un enfoque más dinámico hacia personas naturales. Ahí un poco podrían investigar y se da, o luego le podemos hacer el follow-up si tienen mayores dudas sobre la curiosidad del fondo en sí. Y la última pregunta es, ¿el inversionista retail cómo accede a la renta fija no tradicional? ¿Y cuál es el ticket mínimo? Y esta respuesta en realidad o sea, un poco ya la he respondido con la respuesta anterior. Al final, la mayoría de estrategias dentro de la rama de renta fija no tradicional tienen costos altos, por ende, por su naturaleza se enfocan en clientes institucionales. Sin embargo, hay estrategias un poco más dinámicas que te permiten tener acceso a personas de menor patrimonio, ¿no? Entonces, por ejemplo, están las estrategias que utilizan derivados, ¿no? Donde hacen estrategias de renta fija condicionada
y te puede dar cierta flexibilidad a montos de $20.000, $10.000. Hay otros fondos que también por su dinamismo te pueden dar tickets de entrada desde $20.000, $30.000. Como digo, hay los fondos de factoring también, ¿no? Hay varios fondos que también tienen un ticket bastante accesible hoy en día a las personas naturales. Entonces, sí se está sofisticando la oferta de renta fija no tradicional en el Perú, pero también es cierto que lo último que hemos visto es que hay un booming donde la gente se deja llevar por los retornos y no entiende muy bien detrás cuál es el riesgo inherente de esa clase de activo, ¿no? Y en el tema de factoring, todo, por ejemplo, por poner un ejemplo puntual, ¿no? Son créditos de corto plazo, pero el riesgo de crediticio es elevado porque son compañías MIPES. Entonces, hay que tener claro para que al final no haya este tipo de sorpresas, ¿no? Por dar un ejemplo. En realidad, en el lado de derivados también es complejo el tema de los derivados. Hay que entender bien qué derivados están detrás para un poco estar cómodos al finalmente con este tipo de inversión. Entonces, en realidad estas son todas las preguntas a nivel público, algunas otras se respondieron a nivel privado. Nuevamente les agradezco a todos nuestros oyentes que nos han acompañado. Espero que haya sido de su agrado. En realidad hemos estado un poco por encima del estimado. Yo estimaba hora y media máximo, estamos en hora y 40. Agradezco a Alonso, a Carlita. En realidad ha sido muy entretenido conversar con ustedes. Ha sido tan entretenido que hemos sobrellevado la hora por encima del estimado. Así que nuevamente, por favor, todos cuídense, estén en sus casas y ya nos estamos viendo pronto en el siguiente webinar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Steve. Conversamos, por ejemplo.